Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad de San Pablo CEU. Están ustedes en el Salón de Grados de la Facultad de Económicas y soy Luis Togores, el director del Departamento de Humanidades y secretario del Instituto CEU de Estudios Históricos, pero ese no es el motivo que está aquí. El motivo que está aquí es que soy amigo de Pablo hace muchos años y luego además escribimos los dos para la misma editorial, con lo cual, como sufrimos la misma esclavitud, porque aquí Félix es el que va dando el tambor en la galera y aquí estamos los esclavos que remamos, pues esa esclavitud nos ha unido. Bien, yo solo voy a decir unas palabras, es decir, la historia es solo una, ¿no? Y todas estas cosas de la memoria histórica son juicios de valor y opiniones que pueden tener mayor o menor, digamos, trascendencia, pero no es historia. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Es decir, es la visión que tienen algunas personas de ciertos sucesos históricos, que en algunos casos pueden ser muy, muy veraces, y en otros casos pueden ser ninguna o pueden estar transformados por el tiempo, ¿no? Es decir, a ver la memoria, haberlos falsificado. No es que deja de tener importancia, pero no son historia. La historia es otra cosa. Es decir, yo hace muchos años dando una conferencia sobre la batalla del Ebro, se me levantó un señor muy mayor y me dijo: oiga, es que usted no me puede decir a mí cómo fue la batalla del Ebro, que yo estuve allí. Y le digo: pues mire, sí, yo sí se lo puedo explicar, porque yo me he leído los diarios de operaciones de todos los regimientos, las memorias de Yagüe las he escrito yo, he visto su documentación, he visto los planos, he visto los informes, he leído cartas, y usted es verdad que sintió cosas que yo nunca podré sentir, pero usted vio 100 metros de frente a lo largo de la batalla del Ebro, con lo cual su memoria histórica, que es respetable y apreciable e interesante para mí, pero no es historia, es, bueno, una parte más. Bien, la memoria histórica hoy día es uno de los temas más importantes y evidentemente está, digamos, clarísimamente de moda, cosa que, por cierto, a los historiadores nos viene bien, porque gracias a ello vendemos muchos libros. Curiosamente, la memoria histórica, aunque no es verdad histórica, sin embargo sí hace. Piensen ustedes otra cosa, dado que las fechas que estamos, no solamente hay problemas en España de memoria histórica, es decir, la memoria histórica existe en todos sitios. Ahora, si ustedes entran en las noticias, pues ahora en Estados Unidos tienen un problema parecido al nuestro con la guerra de secesión de 1861 al 65, que quieren quitar la estatua del general Lee en Virginia, en Charlottesville. Bueno, pues se ve, y los monolitos a los soldados que lucharon con el sur. Pero bueno, es una realidad. Otra de las cosas importantes es que precisamente esa memoria histórica, en el caso que nos interesa, que es el de la América Hispana, que es el que trata el libro de Pablo Victoria, pues también está últimamente muy, digamos, muy caliente. Es decir, ahora mismo en América también está una revisión histórica donde la memoria tiene mucha importancia y donde precisamente nos encontramos como los españoles, digamos, nos deben ir muy bien las cosas, ¿no? Porque somos la memoria, la leyenda negra está, ¿verdad?, volviendo a brotar con extraordinaria fuerza. Yo no soy el más adecuado, pero seguro que algunos de ustedes que vienen del otro lado del Atlántico habrán oído en México o en Colombia, en otros países, diciendo cómo precisamente los españoles fuimos allí a robar y llevarnos el oro de los pobres indios, y nos lo dice normalmente alguien rubio con ojos azules, ¿no? Con lo cual, bueno, uno le entra ganas de decirle: pues sería tu abuelo, ¿no? El mío se quedó en Badajoz. Bien, pero la memoria histórica es una de las cuestiones realmente importantes, y que yo creo que el libro de Pablo Victoria, El terror bolivariano, va contra esa memoria histórica. Va a ser con esa memoria histórica porque siempre la historia que se ha explicado ha sido siempre a favor de Bolívar, y mucha de la historia que se hacía aquí, incluso en la propia España, ponían a Bolívar como un héroe. Es verdad que los españoles somos un pueblo muy raro, ¿no? Porque aquellos hijos que han traicionado a su patria, curiosamente, tienen monumentos en España, como Bolívar o Rizal, etc. Probablemente porque los españoles somos distintos. Y aquí es donde ya lo dejo, porque realmente el libro de Pablo viene a contar la verdad de esa terrible guerra civil que es la que enfrenta a los españoles de América, y en las cuales españoles de los dos bandos se enfrentan y uno de los bandos pasa a cuchillo al otro. Pero yo no voy a continuar, porque eso es lo que realmente Pablo nos va a contar, y además espero que no nos cuente todas las claves, porque la gracia del libro es leerlo.
Entonces espero que solamente nos ponga la miel en la boca para que todos lo lean, porque yo ya lo he leído y realmente es un libro verdaderamente entretenido. Bueno, quiero ante todo extender mi saludo y agradecimiento a la editorial por haberse lanzado a este proyecto tan importante. Además, con lujo de detalles, una edición magnífica y copiosa. De manera que mis agradecimientos a la editorial La Esfera de los Libros. En segundo lugar, quiero agradecerle a todos los viejos amigos que me acompañan aquí hoy para que conozcan un poco lo que sucedió en América y algunas cosas que están absolutamente ignoradas y ocultas a los ojos de los españoles. En tercer lugar, este libro es producto de una investigación de hace 12 años, por lo menos, indagando, escudriñando todos los documentos, etcétera, existentes para dar una semblanza sobre el llamado libertador Simón Bolívar, de quien se dice luchó por la democracia y por la libertad de nuestros pueblos. Agradecerle también la presencia de algunos amigos venezolanos que están aquí. Espero que esto que voy a descubrir no les sea demasiado duro y exigente. Empiezo por las palabras de Joaquín Posada Gutiérrez, un general independentista que dice que es preciso reconocer que la independencia no fue popular en la generalidad de los habitantes de Venezuela y de Colombia, la hoy Colombia. Eso es importante porque esos anhelos de libertad no existían sino en la mente de unos revolucionarios. Ustedes también me excusarán, voy a ir bastante rápido por algunas diapositivas, pero para darles una semblanza de un libro que tiene 700 y pico de páginas, pero que más o menos voy a detallar algunas cosas, pero sin detenerme demasiado. La libertad de Francia es la que infusiona de ese espíritu rebelde a nuestros héroes y libertadores. La libertad de Angloamérica, que es otra, salvo para los negros y los indios, hasta bien entrado el siglo XX. Yo me eduqué en los Estados Unidos y les quiero contar que hasta que regresé a Colombia en 1976, los negros estaban realmente discriminados en los Estados Unidos y carecían de los derechos más elementales, cosa que nunca, jamás ocurrió en la América hispana. Pero, ¿cuál fue la libertad en la América española? La libertad en la América española tras la independencia fue de ruina y desolación absoluta. Nuestros países quedaron devastados por la guerra, absolutamente devastados. La tragedia de Venezuela no se la pueden imaginar, y yo la describo cuidadosamente en el libro. Venezuela quedó arrasada por las tropas de Simón Bolívar. Sin embargo, al final de su vida, a pocos meses antes de morir, Simón Bolívar se arrepiente de lo que hizo. Con estas palabras y con otras que luego les mostraré, conciudadanos, me ruborizo al decirlo. La independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás bienes, es decir, del progreso, de la cultura y de la buena economía, porque había buena economía en América bajo la corona española. Pero esas ansias de poder, esos mitos que se forja el hombre a lo largo de su vida, parece enloquecerlo. La ideología nos enloquece. Y el resultado es esta guerra fratricida de hermanos contra hermanos y de hijos contra padres, porque quiero que se sepa que la mayor parte de los independentistas de América eran hijos o nietos de españoles.
eran blancos y de las clases altas de América, porque los indios pelearon a favor de la corona. Y los negros, que a Bolívar se les rebelaron en sus haciendas. Pero hay tres hechos desconocidos para la mayoría de los españoles. El primero, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, con parentesco de sangre con mi mujer que nos escucha, nacido en Popayán, Colombia, al sur de Colombia. Fue alcalde del crimen y ocupó altísimos cargos durante la presencia española en la Nueva Granada. Juzgó a uno de nuestros próceres y precursores de la independencia, Antonio Nariño, de quien se dice que fue juzgado por España por la traducción de los derechos del hombre, y esa es una de las grandes mentiras que ha hecho carrera en mi país. Antonio Nariño no fue juzgado, es más, fue absuelto por este juez, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, absuelto por la traducción de los derechos del hombre, pero condenado a 10 años de presidio por robarse 92.142 pesos de la tesorería de diezmos de la Iglesia Católica. Está en autos, está el expediente, está la sentencia, pero nos han hecho creer ese patrioterismo insensato sobre hechos que nunca ocurrieron. No fue condenado Antonio Nariño por la traducción de los derechos del hombre, que dicho sea de paso, España puso un cordón sanitario en la frontera con Francia, porque si ese documento había hecho decapitar 100.000 o 200.000 franceses, no quería que ese documento llegara a América para que nosotros nos decapitáramos entre nosotros mismos, cosa que ocurrió. Pero hay otro hecho significativo, y es que es España que proclama la independencia de América contra todo pronóstico y contra toda sensatez, y lo hace un poeta, Manuel José Quintana, que era redactor de la Primera Regencia, y le dice a los americanos: desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. Es decir, no éramos libres. No sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo, el español, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Claro, Quintana no sabía que España había fundado 30 universidades y que había graduado 150.000 personas en América durante 300 años de presencia, nos había dado una lengua común, una religión común, una cultura común, porque los indios no se entendían en sus lenguas ni en su religión de una tribu a otra. Vuestros destinos ya no dependen de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores, están en vuestras manos. Esto se dice 5 meses antes de la declaratoria de independencia de la Nueva Granada. Por supuesto, auspiciados por semejante declaración en las Cortes españolas. Finalmente, es que estábamos oprimidos, no nos habíamos dado cuenta, no éramos hombres libres. Estábamos encorvados bajo el yugo de la ignorancia, del oscurantismo español. ¡Bingo! Lo entendemos finalmente. ¡Viva la revolución! Y viva la revolución, porque vino la guerra en la Nueva Granada por un florero, que es el otro hecho absolutamente desconocido en España. Un florero es el que produce la guerra de independencia en la Nueva Granada. Por supuesto, eso estaba perfectamente planeado, que era ir a donde un tendero en la Plaza Mayor, que hoy se llama Plaza de Bolívar, a pedirle un florero prestado para agasajar a un enviado de la corona que se le había dañado el cerebro en Cartagena, o se lo habían dañado, y se volvió independentista, y había sido oficial del ejército español.
Y entonces los americanos dijeron, ya que le dañamos el cerebro, agasajémoslo. Y entonces fueron a prestar un florero, porque la reunión iba a ser en la casa más importante de Bogotá. Y ustedes me dirán si la casa más importante de Bogotá no tenía un florero para adornar la mesa. Esto fue perfectamente planeado. Y entonces vino la guerra. Pero la guerra empieza aquí, en el santuario de Antonio Nariño, en el traspatio de su casa. Era masón, por supuesto, y tenía allí una logia que se llamaba El Santuario. La tertulia utropélica de Manuel del Socorro Rodríguez y la logia del buen gusto de Manuela Santamaría de Rodríguez. Y termina aquí. Esa es la casa del florero. Esa era la casa del tendero, casado con una criolla santafereña. Y es allí donde se forma la trifulca. Abajo los chapetones. Los chapetones son los españoles. Muera el mal gobierno, vive el rey. Inicialmente se decía. Y ahí empieza el problema. Criollos contra criollos. Lo que se llamó la patria boba por los historiadores, que va de 1810 a 1816, porque en el 10 expulsan al virrey, le roban sus pertenencias, se apoderan de las joyas de la corona, de la virreina, y lo sacan a sombrerazos. En la Nueva Granada no hubo sangre, sencillamente lo sacaron a sombrerazos al virrey. La virreina le pedía que sacara el ejército y no fue capaz de sacar el ejército para sofocar unos tumultos de 90 personas. Hágame el favor, en una ciudad de 20.000 habitantes. Pero el patrioterismo criollo dice que fueron 9.000. No, eran 90. Le agregaron 2 ceros. Porque eso lo dice uno de los revoltosos. Y yo tomo pues su palabra de que eran 90 personas. Bien. Y luego los criollos se pelean por el poder y se independizan de sí mismos. Cartagena y Tunja no aceptan que Santa Fe sea la capital de esa república o republiqueta. Los criollos se declaran independientes de sí mismos. Por primera vez se dice que los españoles son extranjeros en nuestra tierra. Y por primera vez los criollos se miran unos a otros de Antioquia, de Cundinamarca, Boyacá, etcétera, como extranjeros. Y la autoridad de los consejos supremos, que surge en la Nueva Granada a partir de los consejos supremos de España invadida por Napoleón, se resquebraja toda autoridad de esos consejos. Mientras tanto, España se desangra. Y es que el hecho coincidente es que la independencia coincide perfectamente con la invasión de Napoleón a España. Ya que están entretenidos peleando contra las tropas del Corso, nosotros los sacamos de aquí. Las ejecuciones, Bailén y un largo etcétera que ustedes conocen. Y ahora entramos al terror bolivariano y hablaremos de la persona, la ética, la ruina y, por supuesto, la barbarie. ¿Cómo Bolívar eleva al mito algo que los americanos no tenían idea siquiera? Y le dice al pueblo, en una de sus proclamas, en el Royal Gazette de Londres, entre otras cosas, el gran filósofo y filántropo Las Casas vio esta porción del globo que estaba poblada por sus nativos indios y regada con la sangre de 20 millones de víctimas de los españoles. Ustedes asesinaron 20 millones de personas. América nunca tuvo 20 millones de indios, jamás. Que entre otras cosas Voltaire decía que tenía 400 millones. Ya podrán ustedes imaginarse las cifras que se manejaban entonces. Y Bolívar expresaba en mayo de 1828 a Luis Perú de la Croix, que era su íntimo amigo. Miren ustedes en la ética de don Simón Bolívar, la hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira que se llaman vicios en la sociedad, son cualidades en política.
Y el mejor diplomático, el mejor hombre de Estado es el que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos. Esta es la ética. Estas son palabras suyas. Y miremos las consecuencias. La psicopatología. Le dice a Santander en una carta, Santander es uno de los próceres de Colombia, si Bolívar es el prócer de Venezuela, Santander es el prócer de Colombia. El hombre de las leyes, según se ha dicho. Luego veremos algo. Además, me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia, aun cuando estoy bueno, que pierdo enteramente la razón sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad y de dolor. ¿Y a dónde conducen estos ataques de demencia? A la crueldad. El primer decreto de exterminio de los españoles. 6 de enero de 1813. Dice, como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, quedan por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición por patriotas y buenos que parezcan, puesto que no debe quedar uno solo vivo. Y el artículo 9, mire cómo ascendía a sus oficiales en el ejército. Al soldado que presentare 20 cabezas de dichos españoles, el cual será ascendido al alférez. El que presentare 30 a teniente, el que 50 a capitán, etcétera, etcétera. Este es el decreto del libertador Simón Bolívar. Decreto de exterminio de la raza maldita de los españoles de la que él descendía. Españoles y canarios, con tal con la muerte aún siendo indiferentes y no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, con tal con la vida aún cuando seáis culpables. Segundo decreto de exterminio. Algo parecido a lo que vimos en Nuremberg. Pero miremos esta falsedad histórica que también proclama. La tiranía y la Inquisición nos habían degradado a la clase de los brutos y a los hijos de los conquistadores, a todos nosotros. Especular sobre la ciencia, no, eso era prohibido. Calcular sobre lo útil y practicar la virtud, no, los españoles no nos permitían practicar la virtud. Eran atentados de lesa tiranía. La mancilla, la expatriación y la muerte seguían con frecuencia a los talentos. Es decir, en América no podía haber gente ilustre, intelectual, porque España nos perseguía o los perseguía en su época. No podía haber ciencia, porque España, el oscurantismo español no lo permitía. Por supuesto que nunca pensó en que los españoles habían llevado la primera vacuna contra la viruela y que habían vacunado a toda América, vacuna que llegó a Cartagena de Indias, traída por 12 niños en un barco, inoculaban al primero y cuando supuraba ya le pasaban el pus al siguiente niño y así hasta los 12, porque esa vacuna requiere refrigeración. Y en ese tiempo no había refrigeración, pero se las ingeniaron para traerla a América y vacunar a todos los americanos. Pero miren esta contradicción. 6 de mayo de 1814, de la misma persona. Terribles días estamos atravesando, la sangre corre a torrentes, han desaparecido 3 siglos de cultura, de ilustración y de industria. ¿En qué quedamos? ¿En que los españoles o España no permitía gente ilustrada ni intelectual en América? ¿O 3 siglos de cultura, de ilustración y de industria habían desaparecido? Estas son las palabras ¿de quién? De un personaje que sufre ataques de demencia.
Y viene la barbarie. 8 de febrero de 1814, a la edad de 30 años, Bolívar mandaba asesinar 1.200 españoles con la siguiente orden escrita dada a Leandro Palacios desde Valencia, Venezuela. En consecuencia, ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. ¿Quiénes eran estos? Eran realmente 7.000, pero algunos compraron su libertad pagando un altísimo precio en oro a uno de los mercaderes que traficaba con sangre para que les permitiera huir de la barbarie, y quedaron 1.200 después de año y medio encerrados en las bóvedas de Caracas, de La Guaira y de Valencia. Y vino la orden de asesinarlos y los mataron a machetazos y a sablazos para ahorrar pólvora. Todo esto está descrito en el libro con pelos y señales y documentación de la época por testigos presenciales que no son los mismos que escriben la biografía de Simón Bolívar, porque Bolívar no ha tenido biógrafos, sino aduladores. Y miren ustedes el parte que da su sicario mayor, Juan Bautista de Arismendi. Ayer tarde le dice a Simón Bolívar: fueron decapitados 150 hombres de los españoles y canarios encerrados en las bóvedas de este puerto. Y al poco tiempo escribe a Bolívar: ayer tarde fueron decapitados 247 españoles y canarios y solo quedan en el hospital 21 enfermos. Hoy se han decapitado los españoles y canarios que estaban enfermos, amarrados de 2 en 2. Y los que quedaban vivos, después de sufrir machetazos y sablazos, les aplastaban el cráneo con una piedra enorme. Y algunos quemaron vivos. Este señor, sicario mayor, con un testigo que es Juan Vicente González, que escribe en la Gaceta de Caracas la número 14. Arismendi hizo bailar sobre los muertos a ciertas damiselas vestidas como vestales. Sobre aquel anfiteatro corrían locas de placer vestidas de blanco, engalanadas con cintas azules y amarillas, ninfas del suplicio, que sobre la sangre y los sucios despojos bailaban el inmundo palito. Un baile de la época sobre los muertos. Y los asesinatos de Valencia fueron atendidos personalmente por Bolívar los días 14, 15 y 16 de febrero de 1814. Allí ejecutó 382 españoles que fueron pasados por las armas de similar manera. Juan Bautista de Arismendi, matarife y sicario del Libertador, fue gobernador de Caracas y presidió los asesinatos de Caracas y de La Guaira. Sin embargo, miren ustedes, el mito bolivariano, uno de los mayores historiadores de Simón Bolívar, a quien hay que quitársele el sombrero porque recuperó y coleccionó todo lo que Simón Bolívar escribió y todo lo que le escribieron. Y además hizo 3 volúmenes que se llaman Las Guerras de Bolívar. Importantísimo historiador venezolano. Sin embargo, dice: en toda la administración hubo virilidad, grandeza y honradez. Tal fue el sello que le imprimieron sus principales colaboradores. Habla de Simón Bolívar. Claro, este es el mito. Este es la adulación a un personaje siniestro, déjenme decirle, porque yo también fui víctima del colegio, donde Simón Bolívar es el libertador y padre de la patria. Y a mi mujer algún día que fuimos a visitar la quinta de Bolívar, donde él pasó los últimos días, casi los últimos días de su vida: señora, no puede entrar con las espaldas descubiertas. Está entrando al altar de la patria. Como quien entra al Vaticano antes.
Ahora se puede entrar en blue jeans y en shorts. Su diabólico, ¿quién eran sus principales colaboradores? Nombró secretario de Justicia y Gracia, es decir, ministro del Interior, a Rafael Diego Mérida, a quien Bolívar lo juzgaba de esta manera. Era díscolo, intrigante y perverso, y cuya naturaleza estaba herida de la maldición del cielo, y parece que en sus venas corre el veneno y en su mente reside el espíritu de Satanás. Esos son sus principales colaboradores, son palabras de don Simón Bolívar. Y tenemos que creerle, porque este diabólico ministro era de lo más sanguinario que ustedes se pueden imaginar. Es decir, había nombrado a Satanás ministro del Interior. Y de los españoles dice, tránsfugos y errantes, como los enemigos del Dios Salvador. El país que llevó el cristianismo a América, a las Filipinas y a todas sus posesiones, enemigos del Dios Salvador, se ven arrojados de todas partes y perseguidos por todos los hombres. Claro que estaban perseguidos por todos los hombres, por las potencias europeas que ambicionaban quedarse con América y quedarse con las posesiones españolas en la propia Europa. Sí, esa era la persecución contra España por cuenta del protestantismo europeo y de las potencias protestantes europeas. Porque debemos decir que Europa es católica hasta donde llegaron los tercios en Europa, hasta donde llegaron los tacones de los tercios en Europa. ¿Cuál era el arte de la mentira del que él mismo habla? Y dice, mis soldados son como ángeles tutelares que os hacen salir de las selvas y os arrancan de las horribles mazmorras. Ah, no, los españoles no estaban en horribles mazmorras, donde yacíais sobrecogidos de espanto o cargados de cadenas. Compatriotas, yo no he venido a oprimiros. Pero miren el arte de la mentira. El 14 de octubre de 1826, a 4 años de su muerte, dice, la dictadura ha sido mi actividad constante. ¿Con quién estamos hablando? ¿Quién nos habla? Nos habla un ángel tutelar, nos habla un personaje que no ha venido a oprimirnos y que sin embargo dice, la dictadura ha sido mi actividad constante. ¿Puede haber una contradicción más grande? No se daba cuenta, tenía periodos de demencia en los que se alejaba del mundo de la realidad. Y miren ustedes lo que le escribe el Congreso de la Nueva Granada en 1813, porque ya vimos que la patria boba va del 10 al 16, cuando viene la reconquista española, que los españoles no saben, pero que en el segundo tomo, si algún día lo publico, que ya está hecho, diré por qué se perdió América, porque hubo una reconquista de España en América y pacificó estos territorios, que luego se perdieron, otra vez. Después de la batalla campal de Tinaquillo, marché sin detenerme por las ciudades y pueblos de Tocuyito, Valencia, Guayos, Cuácara, San Joaquín, Maracay, Turmero, San Mateo y La Victoria, donde todos los europeos y canarios, casi sin excepción, han sido pasados por las armas. Es el holocausto español. Pero aquí tenemos una estatua, porque España es un extraño país que le hace estatuas a sus enemigos. Es curioso. Y el connotadísimo historiador Lecuna, venezolano, dice, no, aquí no se cometieron violencias con los millares de españoles y canarios existentes en el territorio libertado. Por el contrario, dice, Bolívar hizo grandes esfuerzos por salvarlos de los efectos del decreto de exterminio, de los 2 decretos de exterminio de Trujillo. Y claro, y entonces cuando uno en el colegio, infantes que éramos, niños que éramos,
y nos comen el coco 200 años de decirnos y de hablarnos de las maravillas de la libertad y de que los españoles vinieron a robarnos. Y finalmente uno dice, sí, los españoles vinieron a robarnos, pero ¿quiénes eran los españoles? Pues éramos nosotros, nuestros abuelos. O sea, nosotros nos robamos a nosotros mismos. Pero nadie repara en esa conclusión lógica de que los españoles son ellos y de alguna manera nosotros somos otros. Y resulta que éramos los mismos. Pero no hubo violencia. Sin embargo, dice los pastusos, aquí los colombianos que están saben a lo que me refiero, pastusos de la ciudad de Pasto, en la hoy Nariño, los crímenes y el genocidio, los 2 genocidios que cometió Simón Bolívar y que ejecutó Antonio José de Sucre, fueron terribles. Los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando a aquel país a una colonia militar, porque los pastusos no se rendían, pelearon hasta el último hombre por los derechos de la corona. Y los amarraron de 2 en 2 y los tiraban al abismo a que se ahogaran en el río Guaitara. No querían esa extraña libertad que traía Bolívar. Y reclutaban niños para la guerra a partir de los 12 años. ¿Qué es lo que hace las FARC y lo que ha hecho durante 50 años en Colombia? El reclutamiento de niños para la guerra. Estas son fotos de las FARC. Pero son las mismas. Y si los niños, los padres no los dejaban ir al ejército, asesinaban a las familias, las fusilaban, porque están los decretos de Simón Bolívar. Y le dice, carta de Bolívar a Santander, he hecho el Nerón para los españoles. Nerón. Sí, pero también para los criollos y los indios y los mestizos y los empresarios y los comerciantes, porque ya veremos lo que pasó en Venezuela. El arzobispo Kroll y Prat pinta esta situación venezolana y desmiente al historiador Lecuna. Estamos hablando de 1803, el historiador Lecuna es del siglo XX. El hurto, la rapiña, el saqueo, los homicidios y asesinatos, los incendios y devastaciones, y cada uno buscando a su hermano para matarlo, los cadáveres tendidos en los caminos públicos, esos montones de huesos que cubren los campos de batalla y tanta sangre derramada en el suelo americano. ¡Gran Dios! ¿Es acaso Venezuela aquella Nínive sanguinaria, al fin destruida y desolada? Y el hombre de las leyes en Colombia, nuestro prócer. En 1819, en Colombia, comienzan las peticiones de la soldadesca bolivariana para fusilar españoles, para robarles los bienes, apoderarse de sus haciendas. Y de los criollos también, que no comulgaban con la independencia. Y Francisco de Paula Santander, nuestro prócer, el hombre de las leyes. En carta a Bolívar le dice, yo encuentro interiormente un placer en hacer matar todos los godos. Los godos. ¿Quiénes eran los godos? Los españoles, pero nosotros también. El éxodo de Caracas, yo quería mostrarles a ustedes lo que pasó, pero es que don Simón Bolívar obligó al pueblo caraqueño, 20.000 almas, a abandonar Caracas y a irse por los montes y las selvas, comidos por los animales, por las bestias salvajes, los cocodrilos, hacia Barcelona. Y el señor venezolano que está aquí sabrá cuánto habrá de Caracas hacia Barcelona a pie. Las señoras, los niños murieron por el camino, rodaban por los abismos.
y todo para proteger el botín que tenía. ¿Cuál botín? El saqueo a las iglesias. Proteger ese botín que se lo iba a repartir con Mariño y con el pirata Bianchi. Y la matanza de Angostura. Bolívar llega a Angostura, sabe que hay allí 38 o 34 religiosos que han llevado la civilización a las selvas de Angostura en Venezuela, que han fundado 15 poblaciones que exportan ganado y cueros, curtiembres a Europa, sacándolas por el río Orinoco. Y los manda a asesinar. 12 padres murieron a golpes y malos tratos. Y otros 2 legos. 7 escaparon, entre ellos Fray Nicolás de Vich, de quien tomo en mi libro el testimonio. Es decir, 34 religiosos masacrados a sangre fría, a machetazos. Libertador carnicero. Por supuesto, los 150.000 cabezas de ganado que tenían los curas, todos fueron entregados para comprar fusiles y devorados por la tropa. Y el terror llega finalmente a Santa Fe de Bogotá, una ciudad relativamente pacífica, allá en los Andes, en las brumas, a 2.650 metros de altura. A nadie se le ocurre a esa altura hacer una revolución sangrienta, donde se rezaba el rosario a las 7 de la noche todos los días y se dio misa a las 7. Una ciudad pacata, recogida, recoleta, donde la gente, por el frío, como que no sonreía demasiado. Manuel del Bernardo Álvarez capitula el 12 de diciembre de 1814 porque Bolívar llega contratado por Camilo Torres, que era federalista, contra Nariño, que era centralista, y lo contrata para ir a dominar a Santa Fe, y la asedia por los 4 costados, y amenaza con prenderle candela con sus 2.000 venezolanos que van con teas encendidas. Y finalmente lo reciben a plomo. Esto no lo saben los colombianos tampoco. Bogotá se defiende. Pero finalmente gana Simón Bolívar. Y durante 48 horas saquea la ciudad y permite que se violen mujeres durante 48 horas. Eso me costó a mí no ingresar a la Academia de Historia. Les quiero comentar. Porque dije que Bolívar había dado orden de saquear la ciudad y de violar mujeres durante 48 horas, está documentado. Y claro, por supuesto, eso no conviene que una persona llegue a una academia de historia y diga semejante cosa del Dios Salvador. La ruina de Caracas fue traída a Santa Fe, que nunca había visto un horror semejante. Dice un historiador contemporáneo, José Manuel Restrepo, los excesos y crueldades cometidos en Santa Fe, sobre todo contra las mujeres, fueron horrendos, y las tropas de Bolívar se cargaron de oro, plata y joyas de toda especie. Y este mismo cronista cuenta que cuando las autoridades caídas de Santa Fe le reprochan a Bolívar haber permitido algo semejante, les contesta, estaba autorizado por las leyes de la guerra para obrar como lo había hecho por haberse resistido la ciudad a sus tropas. San Simeón en los altares. Un día después de este saqueo y de esta violación, el 13 de diciembre de 1813, Pey y Luquesne publicaban un nuevo edicto porque lo habían excomulgado antes de llegar a Bogotá por las amenazas de lo que iba a hacer en Bogotá. Pero un día después de este horrible episodio, le levantan la excomunión y lo profesan buen católico y lo señalan como libertador y padre de la patria. Y digo yo,
con cierta sorna, la Iglesia se acostaba monárquica y se levantaba republicana. Y dice un funcionario español que huye de la ciudad: no se puede dar a vuestra majestad, le escribe a Fernando VII, una idea del estado crítico y lamentable en que se halla esta provincia, sin comercio, sin agricultura, sin recursos y empobrecida absolutamente por las calamidades que ha tenido que sufrir en la pasada revolución. Y su hermana María Antonia le escribe al rey, porque ella, desesperada porque le han confiscado sus propiedades en la Reconquista española, le confiscan sus propiedades por ser hermana de Simón Bolívar, y le escribe al rey: se está muriendo de hambre con sus 4 hijos y su marido, que padece epilepsia. Se está muriendo de hambre en La Habana. Y le pide, dice: jamás creeré que el augusto ministerio de la justicia se vista de los despojos de un asesino. Se refiere a su hermano, para buscar entre las tinieblas de la incertidumbre y en la oscuridad de los procedimientos el medio de ocultar sus terribles decretos. Y le dice al rey: nada más contrario, señor, a su modo de pensar que la que establecieron aquellos fanáticos secuaces de la libertad imaginaria que proclamaron. Y dice: tiene ella la desgracia, así puede el señor llamarla, de tener un hermano a la cabeza de la facción revolucionaria. Está la hermana de Simón Bolívar, escribiéndole al rey. El rey la agracia con una pensión de 1.000 pesos al año, y al año siguiente se la dobla a 2.000. Y para que ustedes sepan lo que eran 1.000 pesos o 2.000 pesos, el virrey de la Nueva Granada se ganaba 1.200 al año. Es decir, los malvados españoles, de la raza maldita de los españoles, se apiadan de esta mujer que se muere de hambre en La Habana, y el rey de las cajas reales le da 1.000 pesos y luego 2.000 pesos para mantenerla. El 25% de la población venezolana, por supuesto la clase empresarial, huyó o pereció. 225.000 almas. 15% se marchó con lo que pudo. La mano de obra cualificada se esfumó de Venezuela, y el 60% de la población venezolana se quedó sin empleo productivo. Por supuesto, sin empleo productivo, y Bolívar, para auspiciar el apoyo de la población a sus necesidades de poder, le entregaba las propiedades a la soldadesca. Exprópiese, exprópiese. Oímos a Chávez en su revolución bolivariana. Pues esto tiene antecedentes en Simón Bolívar. Fue el primero que dijo: exprópiese. Y las haciendas y los collados y las fincas y todo fue ocupado por la soldadesca, que no sabía producir, y todo el mundo se murió de hambre. Y ya veremos lo que pasa con la moneda rápidamente. Y los virreinatos que más sufrieron ruina: el virreinato del Perú, cuya capital, Lima, según los ingleses y los norteamericanos, era la ciudad con la México las más esplendorosas del mundo. Óigase bien, las más esplendorosas del mundo. En Lima había 8.000 coches para 20.000 personas. Coches, muchos de los cuales eran mejores que los coches de la realeza española. Las muchachas del servicio usaban collares de oro y se ponían prendas de oro en los pies. Era una ciudad riquísima. Y quedó arruinada. México perdió el 30% de su Producto Interno Bruto entre 1800 y 1850. La Nueva Granada se contrajo 11%. Y hacia 1870 el ingreso
per cápita de México era el 25% del de los Estados Unidos, cuando México era más rico que las 13 infelices colonias norteamericanas. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué? Como muchos dicen, si nos hubieran conquistado los ingleses seríamos más ricos. No, perdón. Primero que todo, no habría mestizos ni habría indios. Y muchos de los que dicen son mestizos son indios. Porque claro, ven la prosperidad de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Australia. Es que si nos hubieran conquistado entonces sí seríamos ricos. No, éramos más ricos. Porque España construyó ciudades inverosímiles como Cartagena de Indias, fortificada, y todo el Caribe fortificado, y eso costó ingentes esfuerzos de dinero y de riqueza. Y los piratas nos asaltaban, y nos asaltaron durante 300 años o 400 años para robar, ¿qué? ¿Pobreza? Los piratas venían a robar a los pobres. Los piratas ingleses y holandeses y franceses venían a robar las riquezas de América, porque América era muy rica, y nos atrasamos 2 siglos con esta guerra infame. Bien, y en Venezuela se acabó la moneda. La moneda huyó con la gente. Y Bolívar no le quedó más remedio que acuñar huesos de marrano como moneda. Óigase bien, porque esto es algo que no se conoce. Lo que está pasando en Venezuela, que la moneda la encuentran ustedes en los basureros, porque la gente ya no quiere esos bolívares fuertes y todo ese cuento de Maduro. Y por supuesto de Chávez. La inflación es pavorosa, pues esta inflación tiene antecedentes aquí, y ese desprecio por la moneda tiene estos antecedentes, que las tropas de Bolívar quisieron comprar con huesos de marrano mercancías en Cúcuta, Colombia, y como allí no le recibieron los huesos de marrano, entonces saqueó la ciudad. Las enfermedades, el hambre azotó a Venezuela, que se quedó sin industria metalmecánica y sin nada que hacer. Se entronizaron los asesinatos, las violaciones, los saqueos. El país quedó devastado. Y los hispanoamericanos, porque llegó solamente hasta, de Venezuela paso a Colombia, hasta Bogotá, y luego en el segundo volumen mostraré, si es que se publica algún día, para beneficio de los españoles y que no se sientan acomplejados por los discursos de la izquierda de que ustedes fueron a matar 20 millones de indígenas y a saquear los pueblos americanos. Hay que decir que retrocedimos en el tiempo porque la clase empresarial huyó, como hoy huye de Venezuela y está aquí en Madrid y en Sevilla y en España y en Colombia, por supuesto, con miles y miles, 1,5 millones de venezolanos que cruzan la frontera todos los días huyendo de la libertad chavista y madurista. Pero esto es otra cosa menos conocida de don Simón Bolívar. Bien, el vizconde Melville, el primer lord del almirantazgo británico, recibe una carta de J. Mollin que le envía un informe para su majestad el rey de Inglaterra. Y le dice, y repite las palabras de Bolívar: usted puede decirle a los ingleses, bajo el punto de vista de principios generales, no he sido nunca enemigo de las monarquías, sino que por el contrario las considero esenciales para la respetabilidad y bienestar de los nuevos estados, y que si el gobierno británico llegase a proponer el establecimiento de un gobierno regular, esto es, de una monarquía o monarquías en el Nuevo Mundo, encontrará en mí un promotor firme y constante de esas ideas. Lo que no dijo es siempre y cuando yo sea el emperador. Pero
hay otra carta reveladora. Vicente Rocafuerte, amigo íntimo de Bolívar, le escribe a Juan de Dios Cañedo, ministro de Relaciones de México, el 28 de septiembre de 1828, a 2 años antes de la muerte de Simón Bolívar. El general Bolívar aspira a coronarse y que puede entrar en los cálculos de su hipócrita ambición el plan de vender los intereses republicanos de la América si le aseguran de rey o de jefe absoluto vitalicio de Colombia. Porque otra cosa que no se sabe bien es que quería entregar parte de América a los ingleses, territorialmente hablando, y el norte de Venezuela a los Estados Unidos. Cosa que los ingleses no permitieron porque los Estados Unidos eran independientes y una potencia emergente y no les convenía que estuvieran frente a las posesiones inglesas isleñas de Trinidad y de Trinidad Tobago y de esas posesiones. De lo contrario, les había regalado el norte de Venezuela. Pero miren la carta secreta a Su Majestad Británica. Mr. Bresson escribe al gobierno británico narrándole la conversación secreta sostenida con Bolívar el 25 de enero de 1830 a 11 meses de su muerte. Que si Europa le hubiera ayudado y si no fuera por sus primeros compromisos de liberalismo, habría establecido en todos los países gobiernos que su máscara republicana, siempre había que enmascarar un poco eso con la máscara republicana, se hubiera acercado al poder real, la monarquía para él. Y que si Europa no estaba dispuesta a hacer un esfuerzo, sería mejor que ayudara a España a reconquistarlos y volverlos a colocar en la clase de sus colonias. Y William Turner, enviado de la Gran Bretaña a Colombia el 27 de abril de 1830, transcribe para el gobierno británico lo siguiente: a lo que su excelencia, o sea Bolívar, replicó que estaba tan asqueado del carácter tornadizo y caprichoso de sus compatriotas que la restauración del dominio de España, por despótico y tiránico que fuera, sería una bendición para Sudamérica, puesto que aseguraría su tranquilidad, y que se arrepentía amargamente de la hora en que se le había ocurrido creer a los colombianos dignos de ser libertados de tal dominio. En octubre de 1816, a la edad de 33 años, él muere a los 47. Llevaba 2.068 asesinatos en su haber, sin fórmula de juicio. Y no se incluyen en estos 2.068 asesinatos los 40 soldados fusilados por deserción. Ah, no, fusiló, se fueron, muy bien, listo, formar, aquí, formar, en fila, 1, 2, 3, 4, 5, fusílenlo, 1, 2, 3, 4, 5, fusílenlo, 1, 2, 3, 4, 5, fusílenlo. No se incluyen los 600 del Valle de Upar en 1812, no se incluyen los muertos del éxodo de Caracas, que eso fue terrible, y no se incluyen de 1816 a 1830, diciembre 17, las matanzas al sur del continente, es decir, me refiero al sur de Colombia, a Ecuador, señora ecuatoriana, al Perú y a Bolivia. ¿Quién lo acoge el día de su muerte? 17 de diciembre de 1830 en San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, Colombia. Lo acogería un español llamado Joaquín de Mier y Benítez, de la raza vil de los españoles de los que acabamos de emanciparnos, que había tildado Simón Bolívar. Es él el que lo acoge en su casa. Y allí muere, abandonado de todos. La reconquista de América, España regresa. Pero eso lo dirá el otro libro. Al final del libro, perdón, al final de este libro. Dirá cómo regresa España. ¿Con quién regresa España? Con un oficial extraordinario, que es el epítome, la encarnación de la falsa leyenda negra española, porque en Colombia él encarna esa leyenda negra porque dicen que acabó con todos los grandes patriotas, los fusiló a todos y tal.
Bueno, hizo cumplir la ley. No mató a nadie sin ponerle un abogado para que lo defendiera. Pablo Morillo no fue un criminal. Y en el libro voy narrando todo lo que hizo. Ponerle abogado a los independentistas para que se defendieran. Respetar lo que los tribunales decían, porque nombró 3 clases de tribunales: el tribunal de sangre para aquellos reos que habían cometido delitos de sangre, el tribunal de secuestros y el tribunal de purificación, y fueron muchos los que respetó el dictamen de los tribunales. Y el epílogo de esta tragedia, señores, ya para casi terminar, dice Bolívar en 1829: hemos perdido las garantías individuales cuando por obtenerlas perfectas habíamos sacrificado nuestra sangre y lo más precioso de lo que poseíamos antes de la guerra. Y si volvemos la vista a aquel tiempo, ¿quién, dice él, quién negará que eran más respetados nuestros derechos, es decir, con España? Nunca tan desgraciados como lo somos al presente. Gozábamos entonces de bienes positivos, de bienes sensibles. Y el 4 de marzo de 1824 dice: también deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles. Créame usted, nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones últimamente, deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles. Pero ¿a quién le convenía la destrucción del más grande y glorioso imperio que han visto los siglos? Un imperio extendido por toda la América y desde el río Mississippi hasta Alaska, al oeste de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, después de la independencia, los Estados Unidos cayeron sobre las otrora tierras españolas y se apoderaron de medio México. ¿A quién le convenía? Destruir. Porque ustedes se pueden imaginar, señores españoles, compatriotas, el peso específico que tendríamos nosotros, los hispanos y españoles, de este lado y del otro lado del Atlántico, el peso político en las Naciones Unidas, el peso político en la Organización de Estados Americanos y el peso político en la Unión Europea, con una representación de semejante dimensión como la que les estoy mostrando a ustedes. Seríamos imparables y eso no le podía convenir a la enemiga secular de España, Inglaterra. Muchas gracias, este es el fin de la historia noble. Muchísimas gracias. Evidentemente yo creo que ya todo está dicho y como es mi obligación, porque si no me regañarán nuestros editores y el autor, ya saben ustedes que dentro de poco se acerca la Navidad y es un momento muy adecuado para regalar libros, y un buen libro para regalar a los que no lo tengan es evidentemente El terror bolivariano. Si no quieres decir ninguna cosa más, pues buenas noches. Muy agradecido por la compañía que me han brindado. Buenas noches.